Muy buenas noches. El día de hoy les quiero dejar un mensaje. Vamos a hablar un poco de lo que es la democracia, la sociología y todo al respecto de los derechos humanos. Vamos a empezar a hablar de dónde empieza y dónde terminan las libertades. Que realmente mi libertad va hasta donde empieza la de la otra persona. Y pues obviamente de ahí también parte la democracia y de ahí parte todo, el respeto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad muy diversa donde cada persona tiene un pensamiento totalmente diferente al de nosotros. Ninguna persona, por más similitudes que tenga con nosotros, incluso hasta nuestra propia familia, tiene una forma de ver diferente, tiene una forma de sentir, de observar, de mirar cada cosa de una manera diferente. Pero no por eso significa que no podamos convivir en un espacio predeterminado, como lo es Colombia o digamos a nivel general Latinoamérica o el planeta Tierra. Para Kurwitz, la sociología era el estudio de los fenómenos sociales que integraban a todas las personas que cumplimos un rol en una sociedad, ¿no? Puesto así, él decía que no solo basta con darle una definición a la democracia, porque pues sería fácil definir qué es la democracia. Nos remitiríamos a su significado griego, que es la voz del pueblo o la fuerza del pueblo. Pero si vamos a los términos reales, ¿qué es la democracia hoy en día? ¿Acaso la democracia se puede comprar? ¿Acaso la democracia se puede imponer? Desafortunadamente esa es una de las realidades que hemos tenido que sufrir en este país. Por muchos años en nuestro país se han venido robando las elecciones con diferentes maquinarias políticas, con compra de votos, fraude electoral, manipulación de software de la registraduría. Y era muy difícil que una persona del pueblo, que bueno, representara a gran parte de las personas de los, como decía el eslogan, los otros, los nadie, como decía Francia Márquez, pudiera llegar a una presidencia, a una Cámara de Representantes, al Senado de la República. Es muy difícil porque detrás de ese entramado político siempre había entidades oscuras, empresarios, narcotraficantes, políticos corruptos, terratenientes, que siempre en sus territorios terminan imponiendo la democracia, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Con los grupos subversivos, paramilitares, fuerzas armadas, incluso las Fuerzas Armadas de Colombia. Es triste que se supone que los héroes de la patria y las personas que se supone que los tienen que proteger en territorios tan alejados como el Guaviare, en los llanos, en el nororiente antioqueño, el Cesar, donde tristemente una persona tan maligna como Álvaro Uribe Vélez logró tener la finca más grande de Colombia que se llama el Ubérrimo, que es incluso tan grande que tiene unas proporciones en territorio muy similares a las de Bogotá. O sea, ustedes se pueden imaginar cómo este personaje logró tener tal magnitud de tierra. Desafortunadamente, en épocas electorales y en derechos humanos, este país está muy por debajo. Es la oportunidad de que nuevas generaciones salgan a votar, empiecen a elegir, empiecen a documentarse de la historia de su país, porque si uno no conoce la historia de su país, definitivamente está condenado a repetirla. Dios quiera que esto mejore y pues nada, lo que nos queda es cada vez prepararnos mucho más, cada vez estar muy al pendiente de todo lo que pasa con la política, con todo lo que pasa en temas de medio ambiente, en temas sociales, para que al final nosotros podamos cambiar este país desde la rama principal que es pues la democracia y pues los que tenemos la fortuna
de ser educadores, desde la educación, tratar de empezar a transformar este país. Entonces, no desviándonos del tema, la democracia debería ser como la voz del pueblo y la legítima expresión de libertad, del cual cada persona expresa lo que quiere, vota por el que quiere y al final pues quedaría la voz de la gran mayoría, ¿no? Que se supone que la persona que llega a la presidencia o a un cargo de estos es la persona que representa a la gran mayoría de nosotros y no solo a una pequeña élite corrupta que lo que hace es comprar votos, manipular y, en pocas palabras, comprar la democracia. Lo que pasó el pasado 28 de mayo y lo que, bueno, al final fue en junio cuando, gracias a todo, se pudo tener un nuevo presidente. Después de 3 intentos, el señor Gustavo Petro pudo llegar a la presidencia. En una lucha de más de 30 años de estar denunciando casos de corrupción, él fue el primer representante de la Cámara que hizo una audiencia de control político por parapolítica. Eso no se les puede olvidar. Gracias a eso, a Petro lo intimidaron. Su mamá, a sus hermanas les tocó salir del país porque le llegaron amenazas muy fuertes. Y a pesar de eso, este personaje lleva más de 30 años denunciando casos de corrupción. Incluso cuando él fue parte del Polo Democrático, denunció el caso de corrupción de sus propios compañeros, Samuel Moreno y su hermano Mario Moreno, y los hermanos Lule, que tristemente ya está, ya los hermanos Lule ya están pagando casa por cárcel y ya están pronto a salir. Y si esta democracia no se endurece, tristemente en unos cuantos años estos hermanos Lule que tanto desfalcaron a la ciudad de Bogotá van a poder licitar como si nada, como siempre pasa en este país. Esperemos que esto cambie. Esperemos que no nos defraude y que definitivamente desde aquí se empieza a marcar un cambio, que de aquí en adelante cumpla lo que él ha prometido, que va a generar más equidad, que va a traer más educación, más salud, protección ambiental, que va a estructurar una democracia real en este país. Yo la verdad deseo de todo corazón que pueda cambiar en algo la realidad de este país, que es muy difícil que en solo 4 años pueda lograr estabilizar una economía como la de nosotros que lleva décadas en descenso de picada y que pueda estabilizar una democracia donde se violan todos los derechos habidos y por haber. Aquí tristemente duele hablar de derechos humanos cuando hay secuestros, cuando hay extorsión, cuando nadie puede expresar realmente lo que piensa porque aquí uno no tiene libertad de expresión, porque cada político, cada periodista o cada persona del común que salió a protestar fue perseguido. Tristemente, en, leyendo el informe que estaba en Human Rights, pudimos ver la cantidad de personas que salieron afectadas en el marco del paro nacional solo del 2021. Si nos ponemos a remitirnos al del 2019 y a todos los paros a los que yo he tenido la oportunidad de asistir, créame que las cifras son absurdas. Es triste como, vuelvo y lo repito, la fuerza pública, el SMAT, la policía, el ejército, que debería estar ahí para apoyarnos, para proteger al pueblo, a la ciudadanía, porque se supone que son funcionarios públicos, se convierten en unas máquinas de guerra, en las cuales las personas salen a protestar a- a- de una manera u otra, a salir a dar su derecho a la libre expresión, que de hecho cada persona, cada ser humano, tiene derecho a decir lo que piensa y lo que siente, y solo por eso
Tristemente, en experiencia personal, salíamos, un grupo de estudiantes, profesores, íbamos pacíficamente marchando cuando de un momento a otro sacaba el agente de SMAC o el policía, el patrullero, el subintendente, y nos empezaba a agredir por insultos, golpes, disparos de armas que se suponen que son para disipar a las personas, terminaban disparándolas a corta distancia, en tiros que deberían ser parabólicos, o sea, es decir, los gases lacrimógenos deberían tener un efecto parabólico. Tristemente los terminan apuntando directamente a la cara, al cuerpo, con la intención de lesionar o incluso de matar a la persona. Tristemente también Human Rights y otros medios de comunicación, incluso nacionales acá, logramos identificar que estas armas del ESMAD estuvieron modificadas. Entonces, si vamos a entrar a hablar de derechos humanos, ¿cómo vamos a hablar de derechos humanos? ¿Cómo este gobierno va a decir que respeta los derechos humanos? El gobierno saliente, si le dio la autorización a la fuerza pública para que modificara las armas que deberían ser para disipar y no para matar, no para asesinar. Partiendo de ahí, ya todo lo que hacen de ahí en adelante las personas de los representantes de la Cámara, los senadores, incluso el mismo presidente, donde en plena pandemia, en pleno COVID-19, que los obligó a todos a nivel general, a partir del 2020-2021, a quedarnos prácticamente 2 años encerrados. Cuando estas personas lo que deberían, que eso se supone son funcionarios públicos, lo que deberían de hacer era enfocar los esfuerzos en tratar de ayudar, en tratar de mitigar todo este golpe que dio la pandemia. Lo que hicieron fue inyectarle capital a los grandes banqueros, unas cifras astronómicas en medio de una pandemia, que tristemente hace ver que estas personas lo que menos les interesa son las personas, son su propia sociedad. Y se supone, y es inadmisible que un funcionario público que se escogió para gobernar y para tratar de administrar todo lo que tiene este hermoso país, todos sus recursos, que venga y diga, no, estas personas que votaron por mí, estas personas que habitan este territorio, no me importa, lo importante aquí ahora es el dinero. Eso fue lo que los dejó entrever, en pocas palabras, lo que es y ha sido la democracia de este país en los últimos 200 años. Y la alcaldesa de este país no se quedó atrás. Si por el un lado el presidente le inyectó capital a los bancos, incluso le quería inyectar una cifra astronómica también de dinero a Avianca, sencillamente porque la directora de Avianca era su propia hermana, que ahí ya hay un conflicto de intereses. La alcaldesa de Bogotá no se quedó atrás. La señora Claudia Nayibe, también en el plena marco del COVID-19, en plena pandemia, le quería meter una cifra astronómica a Transmilenio, supuestamente según ella, que porque Transmilenio estaba en la quiebra. Y es absurdo porque incluso en pandemia seguía funcionando, la gente igual tenía que ir a trabajar. Muchas personas en toda esta pandemia no pararon ni un solo segundo, siguieron trabajando de corrido, arriesgando su vida, incluso muchas de estas personas desafortunadamente fallecieron. Porque, como, bueno, citando un artículo anterior, el de la semana anterior, nos estábamos viendo entre la espada de la pared, entre la vida o la muerte. O sea, nos quedamos encerrados en la casa y nos morimos de COVID. Perdón, salimos a la calle y nos morimos de COVID o los quedamos encerrados y nos morimos de hambre. En eso se vio obligada gran parte de la población y mucho más de los territorios más apartados del país. Porque recordemos que la economía de Colombia es una economía centralizada, es una economía que la gran mayoría de empresas, las grandes multinacionales y el gran presupuesto que se destina de este país se va para las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, grandes ciudades que
gozan de algunos privilegios, entre comillas, porque incluso Bogotá y Medellín tampoco es que sea una panacea, tampoco es que se le dé todo lo que necesita la ciudad, porque incluso en la capital se roban los recursos, incluso en la capital no dan lo que se necesita. Todavía estamos lejos, lejos, lejos de que este país, o bueno, esta ciudad sea una ciudad como cosmopolitan. Ahora bien, si Bogotá está mal, que se supone que debería ser la ciudad con mejores recursos y con más avanzada, ¿cómo estará territorios como Chocó, en Quibdó, Arauca, en Cauca, La Guajira, las islas de San Andrés y Providencia? ¿Cómo estará esa gente abandonada? ¿Dónde estarán los derechos humanos de esas personas? ¿Dónde estará la democracia de esas personas? ¿Entienden? Ellos sí tendrán un representante digno y que de verdad los represente en una Cámara de Senado, en una Cámara de Representantes, en la plenaria de Senado. Realmente el presidente que está ahorita, que ya está próximo a salir, los representaba, estaba pendiente de sus necesidades. Yo de verdad, el mensaje que les quiero dejar es a no olvidar el pasado, a seguirnos preparando para darle a las nuevas generaciones la mejor educación posible y que ellos empiecen a transformar el país, que ellos empiecen a entender que la democracia no se compra, no se roba, que la democracia debería ser transparente y debería ser para todos, que todos sin excepción, indígenas, afrocolombianos, comunidades LGTBIQ+, incluso hasta los propios extranjeros que ya llevan mucho tiempo viviendo acá en el país, que tengan también su derecho a la democracia, que puedan tener su voz y su voto y por supuesto que no se les violen sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, que tengan también claro de que este país a futuro se pueda caminar libremente sin el miedo a que si uno habla algo lo puedan estar asesinando, lo puedan estar afectando. Yo de verdad quiero y doy un mensaje de aliento y de esperanza de que a futuro este país, con la llegada de Petro, aunque no creo que sea un Mesías, sé que va a marcar una línea, un antes y un después. Y sé que después de él vienen muchos buenos líderes ambientales, líderes que representan la afrocolombianidad, como el caso de Francia Márquez, personas que han luchado los territorios, que saben lo que es vivir en la guerra, que saben lo que es no tener democracia, que saben lo que no es no tener derechos humanos. Entonces, a partir de ahí, personas como César Pachón, que son campesinos, que de verdad conocen las necesidades del campesino, personas como Francia Márquez, que conoce las necesidades de ser afrocolombiano en este país, de ser minoría en este país, de ser mujer. Personas como Inti Asprilla que llevan años y años luchando por los vendedores informales, por los vendedores, sí, vendedores informales. Cada una de estas personas que tiene su lucha desde hace muchos años, que se ha enfocado en un ente específico de la sociedad, también son actores fundamentales de la sociología y también son personas que a futuro pueden llegar a cambiar este país de una mejor forma. Lo que queda es confiar, seguir a la espera, exigirle obviamente a nuestros nuevos políticos, hacer nuestro trabajo de la mejor manera como educadores y esperar que ellos también a futuro caigan en cuenta que la democracia es más allá de imponer, sino que la democracia es una herramienta diseñada para que esa persona que se beneficie de esa democracia, de esos votos, pueda llegar a representar a la gran mayoría de los que habitamos este territorio y pueda hacer lo mejor para este territorio y para todas las personas que vivimos en él. Muchas gracias.